mi mamá me contó la noticia, tragué saliva. Fue como si, de alguna manera inexplicable, aquella misteriosa y equivocada llamada hubiera impedido que mis padres murieran. Bienvenidos a Archivo Paranormal Podcast, un espacio donde lo desconocido cobra vida. Esta noche no seré yo quien les cuente las historias, sino ustedes mismos, mis oyentes, quienes se han atrevido a compartir conmigo sus experiencias más inquietantes, aquellas que no se atreven a decir en voz alta, pero que habitan en sus memorias. Prepárense, porque lo que escucharán a continuación no nace de la imaginación, sino de vivencias reales que desafían toda explicación. Abramos juntos este archivo y entremos en la oscuridad. Así que ajusta tus audífonos y sea bienvenido. Hola archivo. Una de mis tantas cosas paranormales sucede en un apartamento al sur de Cali. Yo tenía 11 años, así que estudiaba en horarios de la tarde, lo cual me disponía siempre a realizar las tareas en horarios de la noche, tipo 7 p.m. El apartamento constaba de la entrada principal, donde se ve la entrada a la sala, comedor y un cuarto, que su entrada es un arco sin puerta. Estaba en la cabecera del comedor yo dibujando. Asenté el lápiz sobre la mesa y en vez de detenerse en la orilla de la mesa, saltó. Resaltó que la orilla de la mesa era una lámina de metal, algo sobresaliente, el cual detiene las cosas. Lo inusual es que el lápiz cayó al piso. Me dije entre mí, lo tuve que asentar muy duro. Me agacho ahí sentada para recogerlo y me empieza a temblar la mesa. Cuando me enderecé, no podía hablar, ni moverme, o gritar a mi madre que estaba cerca en la otra habitación viendo televisión. Lo único que podía mover eran los ojos, y miré hacia la sala y vi un manto azul celeste transparente. Vi hacia abajo, no tenía pies, y a través de él, obviamente, se veían los muebles. Tenía un cordón amarrado en la cintura. Cerré mis ojos y quería gritar, quería moverme, pero no podía. Pensaba, ¿y si miro hacia arriba? No quise. Me dio mucho miedo. Cerré mis ojos y recé un Padre Nuestro mentalmente, y cuando pude moverme salí disparada por la otra puerta hacia donde mi madre. Y en ese momento, cuando llegué, me desmayé. Cuando desperté, mi padre había llegado y me dijo, ¿qué pasó? Le conté y no me creyó. Cuando era más grande, surgió la conversación de ese episodio, y mi madre me dijo que ese día por la habitación de ella había pasado una sombra, pero ella dijo que se había puesto a orar. Y con lo mío, pues, decidimos mudarnos al contarle a mi papá. Eso pasó en la alborada del año de 1992. Hola, Ale. Te cuento que cuando era niño, mi familia vivía en una casa antigua, con un jardín grande. Siempre jugaba ahí, pero había un pequeño cobertizo que estaba cerrado con llave. Nadie entraba. Decían que estaba lleno de cosas viejas y polvo, y que hacía años alguien había muerto allí. Yo no lo esperaba y tampoco le prestaba atención, hasta que comenzaron a pasar cosas extrañas, cosas raras. Una tarde, mientras recogía hojas secas, noté que la puerta del cobertizo estaba entreabierta. Juraría que esa mañana estaba cerrada con llave. Me acerqué despacio y sentí un escalofrío que me subió por toda la espalda. La madera rechinaba ligeramente con el viento, pero era un sonido distinto, como si algo dentro se moviera. Retrocedí y me alejé. Esa noche escuché ruidos leves, como golpes suaves y esporádicos, viniendo del cobertizo. Pensé que era el viento o algún animal, pero el patrón me parecía algo extraño. Me levanté a mirar por la ventana. Nada. Solo la puerta del cobertizo un poco más abierta que antes. Respiré hondo y volví a la cama. Al día siguiente, mi hermano me dijo que también había escuchado ruidos esa noche. Nadie habló más del tema, pero la sensación de que algo no estaba bien se quedó.
A veces, mientras jugaba cerca del cobertizo, juraba que la puerta se movía un poco, o que el aire olía a madera húmeda y polvo antiguo, incluso sin viento. Con los años, mis padres vendieron la casa y los nuevos dueños hicieron remodelaciones. Fue entonces cuando encontraron huesos enterrados cerca del cobertizo. La policía investigó, pero nunca pudieron determinar de quién eran ni cómo habían llegado allí. Cuando pienso en aquel lugar como algo que parecía tan inofensivo, podía ocultar un secreto que nadie podía descubrir. Y la llamada que me dejó sin aliento. Recién me había independizado y estaba en mi nuevo apartamento, disfrutando de una tarde tranquila en el sofá mientras veía la televisión. Sonó un mensaje en mi celular, pero lo ignoré. Continué viendo la tele hasta que de pronto el teléfono comenzó a sonar una y otra vez. Así que contesté. Escuché una voz muy agitada, casi rota, como un fondo de murmullos y el eco lejano pero inconfundible de una sirena. Un joven con una voz temblorosa por el pánico me preguntó: ¿hablo con Carlos Pérez? Sí, soy yo. ¿Sucedió algo?, respondí, con un nudo formándose en mi garganta. Hubo una pausa, como si tuviera algo que decirme, como si estuviera reuniendo un valor para continuar. Usted está registrado como contacto de emergencia. Lo siento muchísimo. Sus padres han fallecido en un accidente. Me quedé helado. Sentí un vacío en el pecho tan profundo que es imposible de describir con palabras. El mundo se detuvo. Entré en shock y solo podía escuchar un pitido agudo en mis oídos. El celular resbaló de mi mano. Sin pensarlo dos veces, tomé las llaves de mi auto y conduje hasta la casa de mis padres. Tardé media hora en llegar. Creo que el trayecto que pasé fue muy rápido. Hasta me pasé un par de semáforos en rojo. Cuando llegué, me bajé del carro, con el corazón desbocado y lágrimas corriendo sin control por mi rostro. Agarré la perilla de la puerta y abrí la puerta. Y ahí estaban ellos. Los vi. Mis padres estaban allí, de pie, listos para salir. Me quedé mudo, sin poder procesarlo. Corrí a abrazarlos con todas mis fuerzas y ellos, sin entender qué pasaba, comenzaron a llorar conmigo. Entre sollozos les expliqué cada detalle de lo que había pasado en esa llamada y poco a poco lograron calmarme. Pasé el resto de la tarde con ellos. Alrededor de las 9:45 p.m. recibieron una llamada de una conocida. El vehículo del tour que pasaba por allí se había accidentado. Ellos pensaban irse de paseo, pero hubo algunos sobrevivientes. Cabe decir que el choque había sido bastante grave. Cuando mi mamá me contó la noticia, tragué saliva, como si de alguna manera inexplicable aquella misteriosa y equivocada llamada hubiera impedido que mis padres murieran. Esta historia es real, créanlo o no, es su decisión. Yo solo sentí la necesidad de compartirlas. Gracias por leerme. Y así, entre sombras y silencios, llegamos al final de este recorrido por 3 historias que parecen distintas, pero que tienen un hilo en común. Lo desconocido siempre encuentra la forma de tocar nuestras vidas, una llamada que carga un peso imposible de ignorar, una presencia que se resiste a marcharse y un destino marcado por señales que nadie se atreve a explicar. Quizás las respuestas nunca lleguen, o tal vez no queremos escucharlas, pero algo queda claro: el misterio no se apaga cuando cerramos los ojos, eso sigue ahí, esperándonos. Yo soy Alejandro Ruiz y esto fue Archivo Paranormal Podcast. Gracias por acompañarme en este viaje y recuerden, la próxima historia podría estar más cerca de lo que creen. Hasta la próxima, si es que la oscuridad nos permite.
No olviden seguirme en todas las redes sociales como Archivo Paranormal Podcast, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Historias como estas en Archivo Paranormal.